Bueno, vamos a dar inicio a este tiempo. Pongamos este tiempo en oración, mis hermanos, y que sea Dios guiándonos, ¿de acuerdo? Amado Señor y Padre Santo, gracias te damos por este tiempo glorioso y maravilloso que tú nos das, Señor. Gracias por permitirnos nuevamente, Señor, continuar con el tiempo de estudio bíblico familiar. Permite, Señor, que este humilde servidor que está aquí frente a tu grey, Señor, pueda exaltar tu nombre, Señor, que podamos conocerte mucho más, porque tú eres digno de ser conocido, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con la serie de estudios del libro Hacia el Conocimiento de Dios. Para los que de pronto vienen por primera vez o nos están escuchando por primera vez, estamos estudiando el libro Hacia el Conocimiento de Dios de nuestro hermano y autor James Inell Packer, o muy bien conocido como J.I. Packer. Mis hermanos, les recuerdo que estamos estudiando la primera parte titulada Conoce al Señor. Hace unos domingos atrás veníamos estudiando el capítulo 1 llamado El Estudio de Dios, y el domingo pasado, hace 8 días, iniciamos con el segundo capítulo llamado El Pueblo que Conoce a su Dios. Y hace 8 días veíamos que el hombre que conoce a Dios, las pérdidas y las dificultades ya no le preocupan. Lo que ha ganado, exactamente que ha ganado perdón de pecados, salvación y vida eterna. Elimina de su mente esas pérdidas y dificultades. Justamente el hermano Víctor hace 8 días nos enseñaba el domingo pasado que la vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿De acuerdo? Y que una vez que conocemos a Dios, las cosas que antes considerábamos valiosas, mis hermanos, de gran estima, ya no toman relevancia en nuestra vida. Adicional a eso, ya no toma relevancia en nuestra vida, y el apóstol Pablo dice que esas cosas las hemos estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él a fin de conocerle. Pero, mis hermanos, una pregunta: ¿qué otro efecto tiene sobre el hombre el conocimiento de Dios? ¿Qué otro efecto tiene? Bueno, mis hermanos, diferentes secciones de la palabra de Dios responden a esta pregunta desde diferentes puntos de vista, pero la respuesta más clara y notable de todas estas estudios que vamos a ver a continuación lo proporciona el libro de Daniel. Entonces, podemos resumir su testimonio en 4 proporciones. Número 1, quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Punto número 2, quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Punto número 3, quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Dios. Y punto número 4, quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Entonces, en esta mañana quiero que pasemos a estudiar estos 4 puntos muy importantes que el autor del libro Hacia el Conocimiento de Dios nos quiere llevar. Pasemos entonces al primer punto. Dice, quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Dice el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nuevamente, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiere decir, mis hermanos, que aquellos que conocen a Dios emprenden acciones y reacciones ante las tendencias anti-Dios. Mis hermanos, cuando Dios y su verdad están siendo desafiados, aquellos quienes conocen a Dios no pueden descansar, sienten que tienen que hacer algo. La ofensa que se está haciendo al nombre de Dios los impulsa a la acción. Mis hermanos, esto es exactamente lo que vemos que ocurre en los capítulos del libro de Daniel, donde se habla de los prodigios de Daniel y sus amigos. Estos hombres eran hombres que conocían a Dios
y que se sentían totalmente impulsados constantemente a ponerse firmes frente a las órdenes y edictos de las prácticas paganas del reino de Babilonia. Ahora, en el caso particular de Daniel, se ve que no podía dejar de pasar una situación de este tipo, sino que se sentía obligado a desafiarla abiertamente. ¿Qué vemos en el libro de Daniel y qué vemos en la vida de Daniel? Vemos a un hombre que antes de arriesgarse a ser contaminado ritualmente, al comer la comida del palacio, insistió en que se le diera una dieta vegetariana. Miren lo que dice el texto de Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mis hermanos, fue por pura gracia, fue la gracia del Señor que motivó a Daniel a proponerse en su corazón no contaminarse con la comida del palacio. Él sabía que eso no le agradaba al Señor. Ahora, cuando Nabucodonosor suspendió por un mes la práctica de la oración bajo pena de muerte, ¿qué hizo Daniel? Daniel no se limitó a seguir orando 3 veces al día, sino que lo hacía frente a una ventana abierta. ¿Para qué? Para que todos pudieran ver lo que él estaba haciendo. Entonces, mis hermanos, dice el texto en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios. ¿Y cómo lo dice el texto? Como lo solía hacer antes. Daniel conocía tan bien a Dios que él primero quería agradar a Dios que a los hombres. Entonces, mis hermanos, una pregunta. ¿Era Daniel llevando la contraria? ¿Acaso Daniel quería ser un poco terco y quería mostrarnos que él era una persona que quería llevarle la contraria? No, por supuesto que no. Se trata de que quienes conocen a su Dios tienen la plena conciencia de las situaciones en las que la verdad y el honor de Dios están siendo comprometidos. Y entonces, Daniel, en vez de dejar que la situación pueda pasar desapercibida, prefiere llamar la atención de los hombres a fin de obligar que la situación se rectifique mediante un cambio de opinión, incluso aunque esto signifique un riesgo personal. Esto me recuerda mucho, mis hermanos, no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada hubo una polémica por un diputado cristiano que se opuso rotundamente a una ley que se estaba imponiendo o se estaba tratando de imponer para que se legalizara en contra de aquellos ministros de Dios, pastores, sacerdotes, incluso padres de familias que quisieran reorientar a sus hijos en orientaciones sexuales distintas. Y todos, yo creo que todos los cristianos aquí en Colombia se encargaron de rotar ese video y fue impresionante cómo este hombre decía, vamos en ayuno y oración, pero esto no se va a quedar así. Y toda la polémica que se levantó en referencia a eso, que incluso vemos a este hermano que fue altamente criticado. Mis hermanos, cada vez que una persona, alguien que de verdad conoce a Dios, ve que el honor y la verdad de Dios está siendo atacado, una persona no puede quedarse callada. Mis hermanos, los hombres que conocen a su Dios son hombres de oración. Son hombres de oración. Sus oraciones ponen en evidencia su celo y su energía por la gloria de Dios. ¿Y qué vemos en Daniel capítulo 9? Vemos que cuando supo por los libros que el periodo de la cautividad de Israel, según lo profetizado, estaba por cumplirse y que al mismo tiempo también evidenció que el pueblo persistía en sus pecados,
que en lugar de provocar misericordia podían provocar la ira de Dios. Dice el texto que Daniel se dedicó a buscar el rostro de Dios. ¿Cómo? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. De nuevo, los hombres que conocen a Dios son hombres de oración. Dice el autor de este estudio que Daniel oró a Dios por la restauración de Jerusalén con tal vehemencia, pasión y agonía de espíritu como las que la mayoría de nosotros no hemos conocido jamás. Esas eran las oraciones de Daniel, un hombre que conocía muy bien a su Dios. Mis hermanos, el fruto del verdadero conocimiento de Dios es la energía para obrar en pro de la causa de Dios. Cuanto mayor sea el conocimiento de Dios, mayor será la energía que se desencadena. Eso tiene que ser el sentir de un hombre, de una mujer que conoce perfectamente a su Dios, mis hermanos. Ahora, tal vez ustedes y yo no estamos en posición de hacer gestos públicos en contra de la impiedad y de la apostasía. Pero mis hermanos, todos, absolutamente todos, podemos orar ante la impiedad y la apostasía que vemos diariamente a nuestro alrededor. Mis hermanos, si no se manifiesta en nosotros ese poder para la oración y en consecuencia no podemos ponerlos en práctica, entonces tenemos que meditar en esta prueba y examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si todavía conocemos muy bien o muy poco a nuestro Dios. Todo el que conoce a su Dios es un hombre de oración, es un hombre y una mujer de oración. Prosigamos al punto número 2. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. El libro de Daniel ofrece un precioso recordatorio de que el Dios de Israel es el Rey de reyes, Señor de señores y que el cielo gobierna. Que la mano de Dios está en la historia, en todo momento, mis hermanos, que la historia no es más que el desarrollo de su plan eterno y que el reino que ha de triunfar en última instancia no es el reino de los hombres, es el reino de Dios. Mis hermanos, el Altísimo tiene un alto dominio en el reino de los hombres. Él sabe y sabe anticipadamente todas, absolutamente todas las cosas. Por lo tanto, mis hermanos, Él tendrá la última palabra tanto en lo que se refiere a la historia del mundo como al destino de cada ser humano. Su reino y su justicia han de triunfar finalmente, porque ni hombres ni ángeles podrán impedir el cumplimiento de sus planes. Nuevamente, el Señor es absolutamente soberano. Entonces, mis hermanos, estos eran los pensamientos acerca de Dios que llenaban la mente de Daniel. Estos eran los pensamientos que llenaban la mente de Daniel, mis hermanos, y como pueden dar testimonio las oraciones de Daniel, dado que estas constituyen siempre la mejor prueba de que el hombre piensa sobre Dios. Miren los pensamientos y oraciones que tenía Daniel. Dice el versículo 20 del capítulo 2. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mis hermanos, estas palabras calan perfectamente para lo que estamos viviendo en este momento de elecciones presidenciales. Hay mucha tensión, ¿cierto que sí? Mucha tensión porque uno dice, ¿quién va a quedar? Si queda fulanito, sultanito. Pero mis hermanos, el cielo gobierna. Dios tiene el absoluto control de todas las cosas. Él dice que quita y pone reyes. Y no importa quién quede, porque finalmente es el plan de Dios que se está ejecutando en este momento. Dice otra porción de la palabra: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo:
Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tuya es, Señor, la justicia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. De nuevo, mis hermanos, estos eran las oraciones y los pensamientos que tenía Daniel sobre su Dios. Preguntas para meditar, mis hermanos. ¿Es así como pensamos nosotros acerca de Dios? ¿Es esta la perspectiva de Dios que se expresa en nuestras propias oraciones? Podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral y de su misericordiosa fidelidad nos mantienen humildes y dependientes, sobrecogidos y obedientes como lo fue en el caso de Daniel. Son preguntas para meditar, mis hermanos. Por medio de esta prueba podemos decir lo mucho o lo poco que conocemos a nuestro Dios. Punto número 3. Quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Dios. Y quiero abrir este punto número 3 con dos versículos que están en el Nuevo Testamento. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quiénes dijeron esto? Los apóstoles. Hechos 5:29. Otro versículo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. El apóstol Pablo lo dijo en Hechos 20:24. Mis hermanos, este era precisamente el espíritu de Daniel, de Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Mis hermanos, Daniel y sus amigos eran hombres que no escondían la cabeza de ninguna manera. Tenían perfecta conciencia de lo que les acarrearía su actitud, a menos que Dios interviniese milagrosamente. Y de hecho, y en efecto, así fue. No sé si ustedes recuerdan el capítulo donde Daniel es echado con sus amigos al horno de fuego por no obedecer un edicto del rey. Esa historia es preciosísima. Pero mis hermanos, ese es el espíritu de todos los que conocen a Dios. Quienes conocen a Dios, no les molesta que otros hijos de Dios no piensen como ellos y no los acompañen. Pregúntate por un momento, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Fueron Sadrach, Mesac y Abed-Nego los únicos judíos que se negaron a adorar la imagen de Nabucodonosor? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Bueno, no lo sabemos, ni tampoco la Biblia lo dice, pero algo que sí podemos estar seguros, mis hermanos, es que ellos estaban seguros de lo que les correspondía hacer y esto era suficiente. Mis hermanos, también por medio de esta prueba podemos decir y podemos medir nuestro propio conocimiento de Dios. Punto número 4, y finalizo con este punto. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Mis hermanos, no hay paz como la paz de aquellos cuya mente está completa por la total seguridad de que han conocido a Dios y de que Dios los ha conocido a ellos. Esta es la paz de la cual habla Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo, cuyo contenido se analiza detalladamente en Romanos capítulo 8. Lo voy a leer así de manera muy sintetizada. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Mis hermanos, esta es la paz que conocía Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Esta era la paz que ellos conocían. Y de ahí la tranquilidad de estos hombres con que enfrentaron el ultimátum de Nabucodonosor. Dice Daniel: si no le adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre del mal? De una manera burlona vemos a Nabucodonosor retando a estos hombres de Dios. Pero la respuesta que le dieron estos hombres a Dios es épica, es sublime, es gloriosa. Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ellos estaban serenos, tranquilos, pero estaban conscientes de la decisión que estaban tomando. Dice el texto: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, y yo le agrego ahí el paréntesis, y a quien conocemos, puede librarnos, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mis hermanos, sublime ver a estos hombres llenos de Dios, pero también llenos del pleno conocimiento de Dios. Ellos estaban respondiendo de una manera muy educada, pero con la mayor seguridad de que ellos conocían perfectamente a su Dios. Mis hermanos, ¿qué significa esto? De nuevo, que estos hombres conocían muy bien a su Dios, pero Nabucodonosor no conocía, hasta ese momento no conocía a Dios. Y dice, continúa el texto: y si no, dicen estos hombres, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Qué seguridad, mis hermanos, tenían estos hombres? ¿Por qué? De nuevo, porque conocían perfectamente a su Dios. Sea que viviesen o muriesen estos hombres, ellos estarían contentos. Nada les iba a pasar, porque estaban confiados, habían puesto su confianza, sabían en quién habían creído. ¿Podemos llegar a ese punto, mis hermanos? Podemos vivir tribulaciones, tempestades, problemas, escasez, enfermedad, lo que sea, pero ya lo tenemos todo por medio de Cristo Jesús. Este era el pensamiento que predominaba en estos hombres, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Alguien escribió lo siguiente: Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o vivo. De mi parte es amarte y servirte, y esto debe darlo tu gracia. Si la vida es larga, estaré contento de que pueda obedecer mucho tiempo. Si corta, ¿por qué habría de estar triste de remontarme hacia el día indeterminable? Mis hermanos, la medida de nuestro conocimiento es otro elemento, la medida de nuestro contentamiento es otro elemento mediante el cual podemos juzgar si conocemos o no conocemos a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿deseamos tener esta clase de contentamiento en Dios? Claro que sí. Entonces, número 1, tenemos que reconocer en qué medida carecemos del conocimiento de Dios. Hemos de aprender a medirnos por la forma en que oramos y por lo que sentimos dentro de nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos haga ver eso. Punto número 2. Debemos buscar al Salvador. El Señor Jesucristo se encuentra ausente de este mundo en cuerpo, pero Él nos lo prometió, que cuando Él partiría, Él enviaría al Espíritu Santo de Dios a dar testimonio de Él, y que el Espíritu Santo de Dios moraría en cada uno de nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, todavía podemos encontrar a Dios y conocerlo si lo buscamos. Él está disponible para todos nosotros, mis hermanos. Los que han buscado al Señor Jesús hasta encontrarlo son los que pueden pararse ante el mundo para dar testimonio de que han conocido a su Dios. Los que han buscado al Señor hasta encontrarlo pueden decir: este es mi Rey. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso y glorioso, Padre Santo.
Señor, ayúdanos a conocerte más porque tú eres digno de ser conocido. Permítenos, Señor, cada día estudiar tu palabra, cada día, Señor, aprovechar los medios de gracia para conocerte un poco más. Te damos gracias, Señor, por este estudio y yo ruego, Señor, que todo este estudio nos motive a buscarte más, Señor. Que cada vez que estudiamos tu palabra, Señor, seamos como aquellos hombres del camino de Emaús que cuando escuchaban la palabra su corazón ardía, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo glorioso y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.